Bien, buenas tardes jóvenes. Entonces vamos a comenzar con la unidad uno y como les había comentado, me interesa que haya conceptos que a estas alturas de la carrera les queden bien claros. Yo sé que ya los conocen, la mayoría de ellos incluso se saben la definición, pero me gustaría puntualizar y detenernos un poquito a platicar acerca de estos fenómenos. Entonces, el curso es de diodos y transistores y la pregunta básica que me gustaría que se conteste es esta: ¿qué es la corriente? Para entender ese fenómeno tendríamos que ver el concepto de resistencia, entender lo que es una diferencia de potencial o voltaje, y el concepto de impedancia, que va muy relacionado con la resistencia de un objeto, pero tiene sus características propias. Entonces vamos a comenzar sin ahondar mucho. Ya sabemos que la materia está estructurada por partículas que ya se establecieron como modelos, y dependiendo de la capacidad que se tenía en esos tiempos, pues había teorías que definían al átomo como una masa simplemente que tenía incrustadas las, uh, las cargas en sí misma. Luego vino el modelo de Thomson, en el que se creía que era un cuerpo energético con carga positiva y que tenía cargas negativas en el exterior. Luego vinieron los modelos de Rutherford, donde ya se establecían cargas más diminutas como los electrones girando alrededor de un núcleo, y luego ya vino el modelo de Bohr, donde se hizo de una manera matemática cuántica ya los niveles de energía y las características de un modelo atómico. Entonces, partiendo de esta teoría, ya sabemos que los estados de la materia en su clasificación más general son como un sólido, como un líquido o como un gas. Entonces toda la materia está formada por esos átomos que a su vez forman moléculas. Y esto es simplemente una clasificación, pero me quiero detener en el concepto de que todo está relacionado con la energía. Todos los fenómenos naturales, la composición de la materia, los fenómenos físicos, los químicos, todo está relacionado con la energía. Y como principio de cuentas, debemos entender que esos enlaces entre los átomos se dan de una manera natural, y existen modelos matemáticos que establecen cómo se enlazan. Einstein murió intentando dilucidar o establecer una ecuación matemática que relacionara las fuerzas universales entre campos eléctricos, magnéticos, gravitacionales. Y esta es una representación que me gustaría que la vean, porque en realidad una composición de un elemento es la combinación de átomos, y lo que sucede físicamente en realidad es que comparten los electrones que están en las últimas capas de ese átomo. Entonces, en el caso de la molécula del agua, tenemos un átomo de hidrógeno con un solo electrón, tenemos un átomo de oxígeno que tiene 6 electrones girando en la última capa, y entonces cuando se topan, comparte el hidrógeno su electrón con el oxígeno. Y como tiene capacidad para otro electrón más dentro de su órbita, fíjense cómo los electrones de repente hay dos que se brincan al núcleo del hidrógeno. Esta no es una molécula de agua, esto es una molécula de hidróxido. Para completar el agua necesitamos que venga otro átomo de hidrógeno, comparta su electrón, y entonces el oxígeno completa sus 8 electrones en la última capa. Eso le da estabilidad. Este es un concepto teórico y representativo, pero los electrones hacen tal como lo ven en el video. O sea, se comparten, están rotando alrededor del átomo de oxígeno, y de repente salen y se van a girar alrededor de los núcleos de los átomos de hidrógeno.